Vamos a intentar entender qué pasa por la cabeza de la gente cuando vota. Y más específicamente por qué sectores enormes de la población acaban apoyando opciones políticas que, a todas luces y con datos empíricos en la mano, perjudican sus propios intereses y sus condiciones de vida. Un tema que tiene tela, desde luego. Mucha tela. Para explorar todo esto, en este análisis a fondo, nos vamos a apoyar en un trabajo muy revelador que está fechado el 19 de marzo de 2026. Es un artículo de opinión de Eduardo Salinas. Se titula ¿Por qué votamos por quienes nos dañan? Una crítica desde la teoría de las adhesiones políticas de Stefano Bartolini al comportamiento electoral boliviano. Fíjate que este enfoque es interesantísimo porque utiliza la historia reciente de Bolivia como una especie de laboratorio social a gran escala. A través de ese país podemos observar mecanismos psicológicos y sociológicos que en realidad son universales. Eso es. Y para hacerlo de forma rigurosa, el autor se apoya en los conceptos de Stefano Bartolini, un sociólogo que la verdad entendió perfectamente por qué la lógica pura, la racionalidad matemática, rara vez gana unas elecciones. O sea, el foco está puesto en el comportamiento de la sociedad, en esas estructuras invisibles que nos empujan a meter una papeleta u otra en la urna. Las banderas políticas, en este caso, son solo el decorado del experimento, por así decirlo. Totalmente de acuerdo. Entonces, con las reglas del juego claras, empecemos por derribar un mito gigantesco. Porque la sociedad suele asumir que, al votar, el ciudadano es como ese comprador de coches que decíamos al principio, ¿no? ¿Alguien muy analítico? Claro, alguien que lee los programas electorales y elige racionalmente. Pero la teoría de las adhesiones políticas nos dice que la mente humana utiliza la papeleta de votación para algo que sinceramente no tiene nada que ver con la lógica. Es que los sistemas políticos en su gran mayoría no se mantienen en pie gracias a ciudadanos que se sientan a leer programas electorales de 200 páginas en su tiempo libre. Ya te digo, ojalá. Sería lo ideal, pero no. Se sostienen gracias a vínculos históricos, sociales y psicológicos tremendamente arraigados. Y Bartolini llama al nivel más profundo de estos vínculos la adhesión fuerte. Adhesión fuerte. Eso es. Es el voto que no nace del individuo aislado reflexionando en su casa, sino que emana de su clase social, del territorio y de la memoria colectiva de una comunidad. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque votar no es como comprar ese electrodoméstico o ese coche donde comparas especificaciones. Es más bien como heredar equipo de fútbol de tu familia. Es una analogía perfecta, sí. O sea, te pones la camiseta porque es parte de tu identidad, de tus domingos en familia, de tu pertenencia a un grupo social. No se cambia de equipo simplemente porque hayan fichado a un mal entrenador o porque lleven 3 temporadas desastrosas perdiendo todos los partidos. Claro, porque la lealtad está por encima de los resultados empíricos. Y esa lealtad identitaria explica fenómenos de una rigidez electoral asombrosa. En el caso del análisis boliviano que hace Salinas, esto se observa claramente en las áreas rurales, en el altiplano y en núcleos urbanos muy particulares como la ciudad de El Alto. Donde el voto es casi comunal. Exactamente. En estas zonas el voto no responde a una reflexión solitaria frente al telediario. Responde a decisiones que se forjan en sindicatos, en juntas vecinales, en estructuras comunitarias que llevan décadas operando juntas. Votar diferente significa, en cierto modo, romper con tu comunidad, y psicológicamente eso es durísimo. Lo cual proporciona a ciertos partidos una base de votantes hiperestable, o sea, un suelo de hormigón que no se resquebraja fácilmente. Un blindaje electoral. Pero claro, esa lealtad incondicional tiene una cara B bastante oscura, porque crea un punto ciego monumental. Si el líder de tu facción toma decisiones desastrosas, que por ejemplo encarecen el precio del pan o empeoran los hospitales de tu barrio, esta adhesión fuerte actúa como un escudo protector. Sí, te ciega por completo. En lugar de cambiar el voto, el ciudadano busca excusas para justificar a su líder, porque rechazar al líder implicaría rechazar su propia identidad comunitaria, y eso duele demasiado. Esa es la gran trampa de la estabilidad política. Ahora bien, esa camiseta heredada, siguiendo con tu analogía, funciona de maravilla en tiempos de normalidad o de crisis moderada. Pero el verdadero test para cualquier sistema llega cuando el país entero sufre un terremoto económico de proporciones apocalípticas. Que es justo lo que pasó en Bolivia. Justo. Y ahí es donde la historia de Bolivia en el año 1985 se vuelve un caso de estudio insuperable. Ese año, por lo que leo en el artículo, marca un antes y un después brutal. Hablamos de una crisis de hiperinflación salvaje, del tipo de crisis donde los precios en el mercado pueden cambiar de la mañana a la tarde.
Una locura para vivir el día a día. Para frenar esto, el texto explica que se implementó un modelo neoliberal muy agresivo mediante el famoso Decreto Supremo número 21060. Y para entender el impacto real de esto, más allá del nombre técnico y burocrático, hay que mirar a lo que se llamó la relocalización minera. Que es un término, fíjate, un término burocrático, casi aséptico, para describir una tragedia social enorme. Sí, suena a reestructuración de oficina. Pero no lo fue. Significó el cierre abrupto de minas estatales y despidos masivos. O sea, miles y miles de familias perdieron su sustento de la noche a la mañana. Esto provocó una migración desesperada desde los centros mineros hacia las ciudades, buscando cualquier forma de supervivencia. ¡Qué barbaridad! Y claro, las bases tradicionales del movimiento obrero, que eran precisamente el núcleo de esa adhesión fuerte de la que hablábamos antes, saltaron por los aires. El tejido social se desgarró por completo. Pero, a ver, espera un momento. Hay algo en esta secuencia de eventos que, sinceramente, no me encaja para nada. Dime a ver. Si un gobierno aplica unas políticas de choque que destruyen el empleo de miles de personas, que obligan a familias enteras a migrar y que disparan la desigualdad de una forma tan evidente, lo lógico sería que el electorado se volviera puramente racional en las siguientes elecciones, ¿no? O sea, que castigaran a los responsables. Exacto, que usara el voto para castigar a los artífices de ese sufrimiento. Sin embargo, el texto de Salinas señala que durante toda la década de los 90, los creadores de ese modelo económico lograron captar lo que él llama el voto ideológico en las zonas urbanas. O sea, ¿cómo es posible que un ciudadano vote a favor de un sistema que empíricamente está precarizando su propia vida? Cuando las estructuras tradicionales colapsan, la gente necesita desesperadamente algo nuevo a lo que aferrarse. Pero el voto ideológico en la mayoría de los casos suele ser muy superficial. O sea, que no se leían la letra pequeña de las políticas económicas. Para nada. Quienes votaban por esas opciones en los años 90 no lo hacían porque hubieran estudiado a fondo los manuales de macroeconomía, ni porque entendieran las consecuencias a largo plazo de privatizar servicios básicos. Lo que estaban comprando en realidad era una narrativa, una ilusión. Ah, claro. Les vendieron un concepto aspiracional. Exactamente. Asociaron la idea del libre mercado y las privatizaciones con palabras mágicas. Palabras como modernidad, estabilidad, progreso, convertirnos en un país de primer mundo. Es un marketing político brillantemente ejecutado. La gente votaba por la imagen de prosperidad que el candidato proyectaba. Ya, pero el problema de esta adhesión ideológica es que es una burbuja gigante. Funciona estupendamente en las urnas durante un tiempo, pero eventualmente la realidad física, el día a día, choca frontalmente contra la propaganda. Y cuando choca, el golpe es devastador. Lógico, porque la narrativa del progreso y la modernidad no sirve absolutamente de nada cuando abres el grifo de tu casa y no sale agua, o cuando no puedes pagar la factura para calentarte en invierno. Es de cajón. Y el artículo menciona que eso fue exactamente lo que pasó a principios de los años 2000 con las conocidas guerras del agua y del gas en Bolivia. El espejismo macroeconómico se estrelló de lleno contra la sed y la pobreza material de la población. Y fíjate que es en ese preciso instante, cuando el modelo económico falla y la ideología demuestra ser un cascarón vacío, cuando entramos en el territorio más volátil y peligroso de la política. El abismo. Totalmente. Se crea un vacío de poder y de sentido brutal. Si ya no puedes confiar en tus viejas lealtades comunitarias porque se rompieron en el 85, y encima la ideología moderna te ha traicionado en los 2000, ¿qué te queda? Queda la emoción pura, queda la visceralidad, la rabia. Y así llegamos a la pregunta central de toda esta exploración, que es la que da título al artículo. ¿Por qué hay ciudadanos que terminan votando por sus propios verdugos? Una pregunta dura, ¿eh? Muy dura. Cuando pasamos a lo que Bartolini define como el voto emotivo, las reglas cambian por completo. Se trata de una adhesión débil, súper inestable. Aquí ya no importan los programas electorales ni la historia centenaria del partido. La gente vota basándose en el carisma, en el miedo o en una indignación profunda frente a una crisis. Es un voto de reacción. Y la mente humana, bajo tanta presión y precariedad, empieza a utilizar mecanismos de defensa psicológicos que rozan el autoengaño absoluto. Sí, y uno de los mecanismos más fascinantes y a la vez más destructivos en la política es la disonancia cognitiva. La famosa disonancia cognitiva. A un líder con un fervor casi religioso, y luego ese líder resulta ser un incompetente o toma decisiones que dañan directamente la vida de ese votante,
se produce un conflicto interno en el cerebro que es insoportable. Admitir que el líder es nefasto requiere admitir algo mucho más doloroso para el ego. Requiere decir yo me equivoqué. Exacto. Requiere admitir, yo me equivoqué al confiar en esta persona. Fui engañado. Fui tonto. Para que quien nos escuche lo visualice fuera del ámbito político, es exactamente el mismo mecanismo que opera cuando alguien lleva, no sé, 5 años atrapado en una relación sentimental completamente tóxica. Muy buen ejemplo. O sea, todo su entorno le dice que esa relación le hace daño. La evidencia es abrumadora y la ven llorar todos los días, pero la persona se niega en rotundo a dejarla, porque romper implicaría mirar atrás y aceptar que se han desperdiciado 5 años de vida en un error garrafal. Y el cerebro odia esa sensación. La odia. Así que el cerebro, para proteger el ego, prefiere construir excusas, ¿no? Bueno, en el fondo es buena persona, es que está pasando por un mal momento en el trabajo, la culpa es de los demás que no nos entienden. Tal cual. En política, esto se traduce en millones de votantes justificando la incompetencia o la corrupción de su candidato hasta llegar al absurdo, antes que admitir en público que su voto fue un error. Es que el ego humano es una fortaleza y la disonancia cognitiva es su foso. A este escudo psicológico, Salinas le suma otro factor potentísimo, la identificación simbólica. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues imagínate en un entorno de mucha precariedad. El votante busca desesperadamente a alguien que se parezca a él, alguien que hable su idioma, que entienda sus códigos culturales de la calle. Si un candidato logra presentarse exitosamente como uno de los nuestros, los resultados empíricos de su gestión pasan a un segundo plano, casi irrelevante. O sea, le perdonan todo. Prácticamente todo. Se le perdona que no construya hospitales o que la economía se estanque de forma dramática, simplemente porque verle en el poder representa una victoria simbólica y emocional para ese grupo social históricamente marginado. Claro, y a esto el análisis de Salinas le añade un concepto que, bueno, suena un poco duro, pero que es totalmente necesario poner sobre la mesa: la racionalidad limitada, que está muy impulsada por lo que él denomina analfabetismo político. Es un término espinoso, pero clave. Sí, pongámonos en la piel de alguien que tiene que trabajar, pongamos, 12 horas al día en la economía sumergida para llevar un plato de comida a su casa. Y todo esto en un entorno de constante incertidumbre. A ver, esa persona no tiene ni el tiempo, ni la energía mental, ni muchas veces la formación técnica para sentarse a diseccionar el impacto real del déficit público o de la inflación subyacente. Es imposible pedirle eso. Ante una realidad política y económica tan opaca y tan abrumadora, el cerebro toma atajos. Y el atajo más rápido, más barato energéticamente, es la emoción. Se vota por quien te hace sentir mínimamente seguro o por quien canaliza y grita mejor tu rabia en la televisión. Totalmente. Y ojo, que este es un punto fundamental para no caer en la arrogancia típica de juzgar al votante desde una torre de marfil. No se trata de que la gente sea irracional por gusto o por falta de inteligencia. No, claro que no. El autor no lo ve así. El voto emotivo es una respuesta completamente adaptativa a un sistema que ha fallado. Cuando la política se vuelve incomprensible y las instituciones te dan la espalda, aferrarse a un líder carismático o dejarse llevar por la pura emoción es básicamente una forma de supervivencia cognitiva. Tiene mucho sentido. Sin embargo, aunque sea comprensible a nivel humano, sigue siendo una decisión ciega que, a la larga, perpetúa el problema estructural del país. Y fíjate, esa ceguera emocional explica uno de los misterios más recurrentes de la política moderna, en cualquier parte del mundo. El regreso triunfal de figuras políticas que traen mochilas pesadísimas, llenas de escándalos, polémicas o gestiones pasadas que fueron, cuanto menos, cuestionables. Las resurrecciones políticas, que son fascinantes. Aquí volvemos al caso de estudio del artículo y vamos a mencionar nombres propios de Bolivia, manteniendo siempre nuestra postura de neutralidad total frente a ellos, como dijimos. Por supuesto. Se ha visto cómo perfiles con historiales muy complicados vuelven a ganar la confianza ciudadana de forma masiva. El texto menciona, por ejemplo, el caso de Rodrigo Paz, que se proyectaba como figura clave para las elecciones de finales de 2025. Es alguien con una visión de derecha libertaria y logra apoyo pese a arrastrar un historial de supuestos malos manejos de su época como alcalde de Tarija. Sí, y el artículo no se queda solo ahí. También aparece en este mapa Iván Arias, alcalde de La Paz, cuyo paso como ministro en el gobierno de Yanine Áñez estuvo marcado por una altísima conflictividad y episodios que muchos sectores calificaron abiertamente de autoritarios.
Ajá. O el caso de Manfred Reyes Villa en Cochabamba, que logra recuperar el poder local a pesar de acumular múltiples causas judiciales en su contra por gestiones anteriores. Y a ver, independientemente de las sentencias legales o del bando político al que pertenezcan, que aquí no entramos, la gran incógnita sociológica es ¿cómo narices logran resucitar políticamente? Exacto. ¿Cómo se convence a miles y miles de personas para que miren hacia otro lado y metan esa papeleta? Pues la respuesta que nos dan los expertos en sociología reside en dos factores. El primero es casi un truco de magia de la neurología, la memoria selectiva. Un clásico de la mente humana. A nivel colectivo, las sociedades no recordamos el pasado como si fuéramos un archivo histórico implacable y objetivo. El cerebro social reconstruye los recuerdos, suavizando los traumas para poder seguir adelante sin volvernos locos. Claro. Es que la memoria selectiva actúa como una especie de filtro de Instagram sobre la historia política. Si un candidato estuvo asociado a los años 90, por ejemplo, habrá un sector de la población que recordará con muchísima nostalgia cierta estabilidad de precios. Se quedan con lo bueno. Sí, pero su mente borrará por completo la precariedad laboral extrema o el colapso de los servicios públicos que ocurrió exactamente en esa misma época. Y esto no ocurre por maldad o por ignorancia voluntaria, sino porque retener constantemente el trauma social en la cabeza es agotador. Tiene tela. Los candidatos más hábiles saben explotar esta amnesia parcial perfectamente, presentándose como el regreso seguro a una época dorada que en la vida real nunca existió tal y como la gente la recuerda. Y el segundo factor para explicar estas resurrecciones políticas es mucho más oscuro, diría yo, la inmensa frustración con el presente. Porque llega un punto en que el ciudadano está tan agotado por la crisis actual, tan profundamente enfadado con quien está sentado en el poder en ese momento, que el voto pierde cualquier tipo de intención constructiva. Deja de ser una herramienta para construir. Ya no se trata de evaluar quién tiene el mejor plan a 10 años para construir escuelas. El voto se convierte literalmente en un ladrillo que se lanza contra el cristal del gobierno actual. La lógica es puramente reactiva. Voto a cualquiera, me da igual quién sea, con tal de que no gane el que me está fastidiando la vida hoy. Es lo que tradicionalmente se llama el voto de castigo. Y hay que destacar que estas dinámicas emocionales, este peso del carisma y de la rabia visceral, se multiplican por 1000 en las elecciones subnacionales o municipales. Claro, en las alcaldías. Sí. Cuando se vota para elegir al alcalde de un ayuntamiento, el poder político tiene una cara física. Es el hombre o la mujer que se pasea por tu mercado, el que inaugura la farola de la esquina de tu calle. La cercanía lo cambia todo. En ese nivel tan cercano, lo que entiendo es que la simpatía personal, la capacidad del político de conectar emocionalmente con el vecino, o incluso esa red clientelar que te consigue un favor rápido, tienen muchísimo más peso que un informe larguísimo de auditoría independiente que demuestre que el alcalde ha malversado fondos. Tristemente es así. La conexión emocional gana por goleada a la evidencia empírica en las distancias cortas. Madre mía. Y por si fuera poco, para complicar aún más esta ecuación, la demografía no se detiene. Todo este análisis sobre la lealtad histórica de los sindicatos, el espejismo ideológico de los 90 y el voto emotivo de castigo, se enfrenta ahora a un nuevo desafío enorme, la llegada de las nuevas generaciones a las urnas. Jóvenes que están introduciendo variables totalmente inéditas en este ecosistema electoral, porque claro, un chico o una chica de 20 años que vive hoy en día en una capital conectada a Internet, pues no tiene ni idea de lo que fue la crisis hiperinflacionaria del 85, no sintió el impacto de los despidos mineros en su propia carne, y su memoria sobre las guerras del agua es básicamente lo que haya leído de pasada en un libro de texto. No tienen esa herida abierta. Exacto, no tienen esa carga traumática, lo cual genera lo que Salinas denomina un voto generacional. Sus urgencias y sus miedos son otros completamente distintos. Votan en base a la crisis climática, a los derechos digitales, a la precariedad del empleo juvenil. Muy lógico. Y a esto se suma una fuerza arrolladora en los últimos años, como es el voto de género, donde la exigencia de representatividad real y de políticas de igualdad determina hacia dónde va la papeleta de millones de personas. Estas nuevas prioridades son evidentes en cualquier encuesta actual. Pero ojo,
La revelación más importante aquí, el concepto clave de Bartolini y Salinas para entender por qué las elecciones modernas son un campo minado totalmente impredecible, es que estas nuevas formas de adhesión no borran mágicamente a las antiguas. Ah, claro. No es que los jóvenes hayan reseteado el sistema operativo del país y ahora voten de forma puramente objetiva e inmaculada. Lo que ocurre es que todas estas capas de las que hemos hablado se superponen. El ciudadano moderno, electoralmente hablando, es un mil hojas de adhesiones contradictorias. Me encanta lo del mil hojas. Construyamos ese perfil mental para que se entienda bien. Imaginemos a alguien joven y urbano frente a la urna el domingo de elecciones. Por un lado, quiere apoyar a un candidato que promete plantar árboles y defender la ecología a tope, lo cual sería su adhesión generacional. Sí. Pero resulta que esa misma persona, en su casa, en las cenas de Navidad, ha absorbido durante 20 años la lealtad inquebrantable al partido o al sindicato de sus padres. Eso es una adhesión fuerte, tradicional. Ya llevamos 2 capas. Y para rematar el caos, la noche anterior a las elecciones, mientras hace scroll en el móvil, ve un vídeo escandaloso en TikTok o en redes sociales sobre un caso de corrupción del gobierno actual, lo que dispara su ira, activando de inmediato el voto emotivo de castigo. Es una tormenta perfecta, de verdad. Son impulsos contradictorios operando simultáneamente en el cerebro de una sola persona. Y esta superposición constante hace que el electorado actual sea extremadamente vulnerable. Y créeme, quienes diseñan las campañas políticas desde las sombras lo saben perfectamente. Tienen todos los datos. Saben que ya no necesitan convencer a tu lado racional con argumentos pesados o planes a largo plazo. Solo necesitan presionar el botón emocional correcto, o el botón identitario o el botón del miedo, para llevarse tu voto. Es una manipulación a la carta, facilitada brutalmente por algoritmos que saben, mejor que tú mismo, qué botón te duele más. Buah, pone los pelos de punta. Toda esta disección minuciosa del comportamiento humano nos lleva a una conclusión que el propio Eduardo Salinas plantea al final de su texto de forma muy directa y sin paños calientes. Sí, va directo al grano. Si queremos entender por qué los países caen recurrentemente en ciclos de crisis, frustración y malos gobiernos, no basta con señalar con el dedo la corrupción, la incompetencia o la mediocridad de las élites políticas. Esos líderes no surgen por generación espontánea. No caen del cielo, desde luego. Ni llegan al poder por un fenómeno sobrenatural. El núcleo real del problema reside en las propias estructuras de adhesión ciudadana que los sostienen. Es un cambio de perspectiva súper incómodo, la verdad. Porque supone dejar de ver al votante, a nosotros mismos, como una víctima inocente y 100% pasiva. La conclusión de todo este análisis es que no podemos erradicar la emoción de la política. Sería absurdo siquiera intentarlo, porque somos animales sociales, somos seres emocionales, y la identidad importa muchísimo. Claro. Pero lo que sí es una obligación ineludible como sociedad es combatir de frente ese analfabetismo político del que hablábamos. ¿Qué pasa por desarrollar una educación cívica y política profunda? Una educación que permita al ciudadano medio entender por qué reacciona como reacciona frente a un discurso, que sea capaz de detectar en tiempo real cuando su propio cerebro está usando la disonancia cognitiva para no admitir un error, o cuando está a punto de votar desde la pura venganza en lugar de desde la voluntad de construir algo mejor. Fíjate que comprender los engranajes de nuestras propias decisiones no es solo un debate filosófico de salón para pasar la tarde. Es literalmente la herramienta de defensa personal más importante que existe en cualquier democracia moderna. Si no entendemos por qué demonios le perdonamos lo imperdonable a nuestros líderes, simplemente porque llevan nuestra camiseta o nos caen simpáticos, estaremos condenados a repetir el mismo ciclo tóxico de esperanza infundada y decepción amarga, elección tras elección. Y esto nos lleva, fíjate, de vuelta a nuestro punto de partida, a ese concesionario imaginario donde alguien está a punto de gastarse todos sus ahorros en comprar un coche en llamas, solo por la nostalgia de su abuelo. Un círculo perfecto. Selectiva, y los atajos emocionales que toma nuestro cerebro bajo presión, hay algo que cualquiera que escuche esto debería plantearse. A ver. La próxima vez que te encuentres en una cena familiar o enzarzado en una discusión acalorada en redes sociales, defendiendo a capa y espada a un político, cuando te veas justificando sus errores más evidentes y atacando al rival con una pasión casi religiosa, valdría la pena hacer una pequeña pausa en silencio. Respirar hondo. Exacto. Una pausa para plantearse una duda más que razonable. ¿Esta opinión, tan inamovible que estoy defendiendo, es verdaderamente el resultado de mi propia reflexión crítica y personal?
¿O es, en realidad, el complejo algoritmo de la historia social, los miedos heredados y las excusas de mi entorno hablando por mí? Es una pregunta para quedarse pensando horas, desde luego. Pues sí, no deja de ser una pregunta fascinante y muy necesaria para llevarse a casa después de esta inmersión de hoy.